Ahí debería haber empezado. Muy bien, entonces, la semana pasada trabajamos con senoidales, ¿sí? Y trabajamos con un concepto que les acabo de preguntar, si lo recordaban, el concepto de resolución espectral. Si nosotros habíamos visto, ¿estará bien esto? Ah, no, no está bien esto. Ya me parecía que no estaba bien esto. Ya me parecía medio acelerado la resolución del lapicito. Deme un segundito. Xpen. Xpen. A ver ahora. Ahora, chiqui, chiqui. Cerrar la pizarra y la voy a volver a abrir. Esto está acá. Ahí vamos. Ahora se ve mejor. Muy bien. Entonces, les había dicho que veníamos trabajando con una señal que posiblemente podía ser algo de este estilo, cuya transformada discreta de Fourier la solíamos representar con el subíndice k. Tanto n como k son números naturales, es decir, estamos en un dominio discreto. Si esto es x, Tn, esto dijimos que lo íbamos a llamar x de k, concretamente el módulo de x de k. Y sabemos que lo que vincula esto con esto, nosotros lo vamos a entender con esta letrita, pero en realidad lo que nos estamos refiriendo, cada vez que hablemos de esa letrita en el contexto de este curso, es a la DFT, ¿sí? A la DFT, al operador DFT. Es decir, la transformada de Fourier en el contexto de las secuencias implica la DFT. Y ya hablamos, creo, díganme por favor si de algo que digo es chino o no lo hablamos, ¿no? Si esto lo consideramos desde la muestra cero hasta la n-1, se ve bien, ¿no? Lo que escribo. Sí, sí, se ve bien. Sí, sí. Perfecto. X de k lo entendíamos como una sumatoria de n muestras. Eh, espero que no vengas acá a pedirme algo, porque no puedo darte nada ahora. ¿Te vas a quedar acá tranquila? Bueno, esperen que se me acomoda la gata. Yo sigo. Ahí está. Quédate ahí. La puta madre, se fue. Entonces, si esto es para n igual a cero de x de n por e a la menos j 2 pi por n por k. ¿Ok? Entiéndase, todo esto es el argumento, ¿no? Y lo que hay que decir es que k vale también números enteros, como dijimos ahí, pero esto particularmente. Es decir, es una secuencia n periódica. ¿Ok? A esto nos referimos cuando hablamos de transformada de Fourier en el dominio discreto a la DFT, y cada vez que hagamos este esquemita nos vamos a estar refiriendo a este operador, ¿sí? Ustedes ya saben que esto es un operador lineal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ponemos una secuencia de valores de este lado y obtenemos un espectro. ¿Ok? Obtenemos un espectro. Que como lo quiero dibujar de forma absolutamente arbitraria, lo tomamos así. Entonces, esta muestra vendría a ser la primera, esta la segunda, esta la tercera, y así hasta completar n muestras. Lo que ustedes ya saben seguramente es esto. El espaciamiento es ts igual a 1 sobre fs. Esto va a ser 2ts, y así hasta llegar a n menos 1 por ts. ¿Ok? Y lo que tal vez no sabían, no lo sé, es que este espaciamiento que tenemos acá es lo que yo les preguntaba como resolución espectral. Nosotros lo vamos a llamar delta F, y si se acuerdan, delta F era igual a ¿qué cosa?
Esto puede que no lo hayamos visto y le estaba preguntando hace un ratito si lo habíamos visto o no. Sí, sí, recuerdo que lo vimos. Ok, pero No bueno, me no, termino de no acordar tomaron, a que era igual no, delta F. no tomaron nota. Bien, no pasa nada. Porque esto tal vez no sé si, no estoy seguro que lo hayamos llegado a ver en las primeras clases, pero esto era Fs dividido n. ¿Les suena esto? Sí, sí, lo tengo. ¿Lo vimos esto? Sí, está bien. Bien, Sí, sí. bien. Del mismo modo, creo que les comenté que el hecho de hacer periódico, de muestrear, discretizar, implicaba hacer periódico. ¿Se acuerdan de eso? Y la unidad de periodicidad es Sí, absolutamente arbitraria. Porque básicamente en matemática, cuando uno habla de hacer periódico, se refiere simplemente a proyectar algo al dominio periódico por excelencia, que es el dominio 2pi periódico. ¿Ok? Es decir, que si salimos por acá, que es la forma usual de pensar esto, arrancamos en cero y terminamos en el mismo lugar en 2pi. Si hablamos de un dominio que es 2pi periódico. Ahora, que un dominio sea n periódico, como indicamos acá, que sea Fs periódico, que sea Fs sobre 2 periódico, lo que sea, ¿sí? O la periodicidad que ustedes quieran, estamos hablando del mismo asunto, básicamente. Lo importante, lo fuerte, el concepto fuerte ahí es la periodicidad. ¿M? Y eso es lo que realmente cambia, redefine algunas nociones de distancias, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo. Eh, y eso es básicamente lo que hay que entender que es lo fuerte de esto. ¿Por qué digo que es lo fuerte? Bueno, porque si ustedes prestan atención a esto que tenemos acá, guarda cierta similitud con esto que les estoy diciendo. El único asunto sería que la periodicidad en este caso es 2pi. ¿Lo ven? Sería una especie de resolución espectral, ¿sí? Pero para unidades de medidas de radianes. Bueno, eso que acabamos de comentar es algo que obviamente sucede. Si yo fuese capaz ahora de usar la magia de lo digital para ayudar a los profesores desordenados, podríamos mover esto y creo que me llevo todo. Bien. Y alguna cosita la puedo volver a dibujar. Pero fíjense esto. Esto que está acá guarda una simetría implícita, que es esta que tenemos acá, que la voy a poner en punteado, ¿ok? Y una que está por acá, ¿ok? Es decir, esta parte del espectro que yo doy eh, por informada a ustedes, debido a que es un espectro de una secuencia real, no sé si esto lo recordarán, pero eso fuerza las cosas a que se trate de un espectro de módulo par, ¿sí? Es una de las consecuencias de trabajar en tiempo con una secuencia real. Obviamente no es la única secuencia con la que se puede trabajar, tal vez esto ya lo vieron en comunicaciones, pero se puede trabajar perfectamente con secuencias complejas, ¿sí? Es medio raro pensar en eso, pero si vieron algo de comunicaciones digitales o algunas señales en cuadratura, no les parecerá tan raro una señal compleja en el tiempo. ¿O sí? ¿Les parece raro, exótico? Bueno, No. No, ¿lo han visto en comunicaciones eso? Sí. sí, que Sí. deberíamos ver también la fase y demás, ¿no? Claro, una señal en el tiempo no necesariamente tiene que ser real. Es decir, esta en este caso es estrictamente real. Y en consecuencia su espectro es par, su módulo, el módulo de espectro es par.
pero no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Hay otro tipo de secuencias. Esto cuando yo era estudiante me rompía la cabeza, por eso les pregunto si les parece raro. Pero sobre todo porque no tuve una buena formación en comunicaciones digitales, ¿sí? Lo entendí más tarde. Entonces, pregúntenme cualquier cosa que yo dé por sentado, es decir, díganmelo con toda honestidad, ¿sí? Si alguna cosa no les queda del todo claro. Entonces, esto que yo acabo de dibujar así, y que yo asumo que esta parte es la única representativa porque todo el resto es simétrico, ¿sí? En realidad lo que estoy omitiendo acá, en este esquema tan resumido, es que obviamente está las infinitas réplicas, producto de la periodicidad, y que van a ocurrir justamente en Fs. Y esta Fs sobre 2 es ese famoso límite que vimos la semana pasada, que era el límite de Nyquist. ¿Ok? Pero no es la única métrica de periodicidad, eso es lo que les estaba diciendo antes. Esto perfectamente puede ir de 0 hasta 2pi y estaríamos de alguna forma viendo este espacio, ¿sí? Pero tampoco es el único, porque perfectamente también podría ir de 0 a n-1, ¿sí? Y también podría ir de 0 a 1, o también podría ir de 0 a 2. Es decir, podría ir de lo que vos quieras a lo que quieras, en tanto y en cuanto tengas en cuenta que algo es periódico. Y esto, todas estas manifestaciones de la periodicidad, no son otra cuestión que un proceso de normalización, ¿sí? Como el que ustedes vieron en TC2, de normalización de un eje, en este caso del de frecuencias. De hecho, concretamente ya vieron ustedes el concepto de normalización de frecuencias. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, toman como referencia la frecuencia de muestreo, este punto sería un medio. En este otro caso, este punto sería 1. En este caso, este punto sería n sobre 2. Y en este caso sería pi. ¿Se entiende? Pero todos están mostrando lo mismo, la periodicidad. ¿Está claro? Es decir, que va a haber muchas formas de referirnos a este eje, ¿sí? Al eje de frecuencias. Lo que es estrictamente importante es que es periódico, ¿ok? Y que hasta la mitad del espacio tenés toda la información. Bueno, alguna de estas formas es más importante en algún contexto concreto, ¿sí? Los iremos usando indistintamente. ¿Por qué? Porque básicamente nos referimos a lo mismo. ¿Se entiende? Lo que es importante también es que la definición de resolución espectral va a cambiar acorde, ¿sí? La resolución espectral, lógicamente, va a cambiar acorde. Es decir, en este caso, en el primero de ellos, va a ser la más usual en magnitudes físicas. Va a ser Fs sobre n. Pero también podría ser equivalente a algo que se refiere a esto, ¿ok? O también podría ser equivalente, en el tercer caso, a algo que simplemente valga 1, ¿ok? Porque la resolución espectral, ¿cuál va a ser? Y el elemento de medida de la secuencia, 1, 2, 3, el famoso K, este K que ven acá, ¿lo ven? Esto también es la resolución espectral, justamente cuando no tenés ni idea de las magnitudes físicas. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, ahí está, ahí va bien. Bien, Sí, sí, tal cual. muy bien. Entonces, esto que acabamos de entender, son muchas formas de referirnos a esto, a lo mismo. ¿Ok? Nos va a interesar el de las magnitudes físicas porque de alguna forma son los que de alguna manera guardan alguna similitud o alguna rememoranza del mundo real. ¿Sí? Si nos quedamos en un mundo abstracto, pensamos en términos de la secuencia y ¿cuál es la frecuencia de muestreo? La que fuera, no importa. Está normalizada la frecuencia de muestreo por caso. ¿Sí? Con cualquiera de estas dos versiones y, y nos olvidamos de las magnitudes físicas. ¿M? Pero no es el caso, nos interesan las magnitudes físicas, al menos por ahora. Entonces, fíjense esto. Vimos ya qué relación había No, posiblemente no. Entonces, fíjense lo siguiente. Resolución espectral, ¿sí? Fíjense que va a estar muy relacionado
con esto que tenemos acá. ¿Por qué? Y bueno, porque si se dan cuenta, n-1 por ts y la siguiente muestra que vendría a ser n por ts, ¿sí? La siguiente que es n por ts, no es otra cosa que n dividido fs. Y no es otra cosa que 1 dividido la resolución espectral. ¿Lo ven? Es decir, que empezamos a ver un link entre un concepto espectral que nos habla de cuán fino podemos ver el espectro y un concepto que tiene que ver con la ventana de exploración temporal de mi frontera analógico digital, es decir, cuánto observo de la señal en el tiempo. Y eso básicamente establece un principio, una relación fija que no puede violarse. Si vos querés tener una buena resolución, tenés dos opciones. O dejás pasar mucho tiempo o tomas o planteas algún modelo de señal. Que básicamente eso es interpolar. Y lo iremos viendo más adelante. Pero se dan cuenta que no hay mucho más que hacer. O esperás tiempo, o esperás poco tiempo, y decís, bueno, si espero poco tiempo, yo me imagino cómo debería ser esta señal. Por ejemplo, si sé que es una señal senoidal, no puedo, si para tener una buena resolución espectral, tampoco es que me hace falta esperar 18 millones de ciclos. No, puedo esperar una cantidad considerable de ciclos, mucho menor a 18 millones, que tal vez es lo que me da la necesidad de mi aplicación para esperar, y simplemente plantear un modelo de señal, que por ejemplo es una señal más ruido, como la que planteamos en la tarea. ¿Se dan cuenta? El concepto de modelo de señal, de tener algún indicio de lo que hay de fondo en eso que yo estoy midiendo, nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos puede dar alguna pista de cómo mejorar la resolución espectral en frecuencia, es decir, de cómo, por ejemplo, si tengo un problema de tener dos muestras adyacentes en frecuencia, tengo la muestra iésima y la muestra iésima más uno, bueno, si yo quisiera subir la resolución espectral, ¿qué necesitaría? Básicamente lo que necesito es, si quisiera saber lo que hay entre medio, estrictamente entre medio, es duplicar la resolución espectral. ¿Están de acuerdo? Si yo Sí. quisiera saber lo que pasa acá, ¿se dan cuenta? Necesito duplicar la resolución espectral. ¿Qué implicancia temporal tiene duplicar la resolución espectral? Por lo que vemos hasta ahora. Muestrar más tiempo, el ¿Cómo? doble. Muestrar más tiempo, tendrías que mostrar el doble. El doble de tiempo. ¿Lo ven? Esperar el doble de tiempo. Y ustedes que ya obviamente son estudiantes de cuarto o quinto año, ya saben que esperar más tiempo implica duplicar la memoria RAM. ¿Correcto? En este caso, duplicar el número de n sería eso, ¿no? Correcto, el tiempo, el doble de tiempo. No, ni siquiera el n. Es decir, en magnitudes físicas. Acordate que resolución espectral se mide, es decir, si vos mantenés la frecuencia de muestreo, es duplicar el n. ¿Ok? Claro, claro, Si por eso. pero también podría ser que no mantengas fija la frecuencia de muestreo. En ese caso tenés que hacer algo un poco más complicado. Pero se dan cuenta que si mantenés fs fija es duplicar n y duplicar tiempo en consecuencia. ¿Lo ven? Sí, porque Sí. tenés que tomar más muestras, digamos. Exacto, solamente para ver qué pasa entre medio, que es básicamente lo que no sabemos. ¿Cómo sabés qué pasó entre medio? ¿Querés más resolución espectral? El doble, concretamente. Bueno, ¿cómo le das valor a eso? Bueno, tenés esas opciones. Bueno, alguien me dirá, bueno, pero podemos plantear un modelo de señal. ¿Y qué es un modelo de señal? Bueno, básicamente decir cómo se conecta esto con esto, de fondo. Eso es un modelo de señal. En este caso, ¿qué estoy diciendo? Si tiro una línea recta y digo, bueno, el valor que vas a tener ahí es este. No, este es horrible para dibujar. Este. ¿Se entiende? Ah, no, pero en realidad el modelo es este. Ah, no, pero en realidad el modelo es este. Se dan cuenta que son todos diferentes modelos de señal que van a terminar dando distintas, distintos resultados. Ese es el proceso de interpolación. Y decir cuál es la función de fondo
es básicamente es cuando vos estás explicitando el modelo de señal. Esto vamos a ver más adelante consecuencias, decisiones sobre ese modelo de señal, pero lo que hicimos la semana pasada cuando yo les dije senoidal más ruido es establecer claramente un modelo de señal. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien, muy bien. Fenómeno. Entonces, explicado ya lo que es la resolución espectral, visto un poco lo que nos referíamos cuando hablábamos de señal más ruido, de pensar en una X, de pensar en un proceso aditivo, de pensar en una secuencia de ruido, ¿sí? Pongámosle B para no confundirla con, con la dependencia temporal, y de pensar simplemente en una salida que va a ser X más B, ¿ok? Esto es básicamente un modelo de ruido. Cuando B se distribuya de forma gaussiana, es decir, que siga una distribución normal de media nula y sigma cuadrado unitario, por ejemplo, una famosa gaussiana normalizada, ¿ok? Lo que tengo acá es un proceso que se suele llamar AWGN, por las siglas en inglés de Additive White Gaussian Noise. Y esto es lo que posiblemente ustedes hayan estudiado en comunicaciones, modelos AWGN. ¿Sí? Bueno, estos modelos son súper típicos y súper útiles. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos presentan cómo es el modelo más elemental de cuando vos prendés un generador de señales. Si pensás en una sonoridad que sabes que no es pura, sabes que no tiene siempre la misma frecuencia, sabes que no tiene siempre la misma amplitud, y eso lo podés, dado que vos no sabés realmente cómo funciona esa caja negra que es tu generador, puedes pensarlo de la forma más sencillita y fácil de trasear teóricamente como simplemente un modelo WGN. ¿Mm? ¿Todo el mundo entiende esa notación? ¿O la vieron alguna vez en alguna materia o algo? Es decir, la notación esta significa se distribuye como, y esto habla obviamente de una variable aleatoria que fue ampliada, es decir, fue tomada de un proceso estocástico. ¿Ok? Cosas que calculo que con más o con menos detalle ya vieron en ASIS y ya se las toparon en comunicaciones posiblemente. Cualquier cosa que no entiendan de esto, chicos, me detienen y lo vemos un poquito más en detalle. Si tienen dudas, si no entienden bien esto, bueno. Y esta parte es absolutamente determinística. Esa parte es determinística, es una senoidal como la que diseñamos hace 2 semanas. ¿Ok? Tiene sus parámetros, tiene su amplitud, su nivel medio, su frecuencia, su fase, lo que vos quieras poner en una senoidal, todos los parámetros que acepte una senoidal. ¿Ok? En nuestro caso hablamos de... A ver, ¿sentí un ruidito? No, no es nada. En nuestro caso hablábamos de parametrizarle el SNR, ¿ok? Que dado que tenemos un camino de señal y otro de ruido, ¿sí? Hablábamos de, bueno, ¿cuánto de ruido y cuánto de señal le ponemos ahí? Bueno, ese ratio lo especificamos con el CNR, cosa que ustedes ya, me imagino que a esta altura de la carrera lo manejan, saben que se miden decibeles y que no es otra cosa que 10 logaritmo de la potencia de señal sobre la potencia de ruido, ¿no? Creo que yo les dije que una forma adecuada de tratar esto es de pensar en una potencia de señal normalizada, en cuyo caso esto no es otra cosa que menos 10 logaritmo de la potencia de ruido, ¿correcto? Dado que tomamos como referencia el nivel de potencia de la señal.
Para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es hacer que la amplitud de X, sea igual a ¿cuánto? Para que tenga potencia unitaria. ¿Le suena esto? A raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Dado que la potencia de la señal va a ser a X al cuadrado dividido 2. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Estoy repasando un poquito por si alguno no llegó a estas cuestiones y le viene bien este repaso. Entonces, en estas cosas, en esta situación, esto da un watt. ¿Ok? ¿Por qué lo que sí lo estamos haciendo de un watt ¿Por qué es como para conveniente? tener la referencia? Porque tomamos como referencia, exactamente, tomamos como referencia el watt y fíjate que solamente el SNR depende del ruido. Claro, ¿Entendés? claro. Claro. Lo tomamos como referencia, medimos a partir del watt y eso es cómodo para que justamente nos quede el SNR en función de la potencia de ruido y ya está. ¿Ok? Es decir que si despejan de acá, les va a quedar que esto lógicamente va a ser 10 elevado a la SNR dividido 10, eh, cambiado de signo, ¿ok? Y esto básicamente va a ser la potencia del ruido, ¿ok? Es decir, que si ustedes tabulan la potencia del ruido de esta manera, bueno, es decir, si la potencia del ruido, la potencia de V, que es igual a la potencia que nosotros llamamos hasta ahora del ruido, y esto lo tabulan de esta forma, como 10 elevado a la menos SNR sobre 10, bueno, perfecto, van a tener el ratio que ustedes le prescriban a esa Y, a ese generador de senoidales ruidosas. ¿Ok? Muy bien, y acá es donde viene un poco la parte de repaso de señales. ¿Mm? Y la pregunta viene un poco de acá. Fenómeno, ¿cómo va a ser el espectro de I? ¿Cómo va a ser el espectro de I? A ver qué tan finos están con esto. Va a ser la suma de los dos espectros. Bien, el de la senoidal ya lo conocemos. Si hablamos de la parte par, estamos hablando de una delta, ¿no? Una delta que tiene como frecuencia si veníamos llamando a X, esto va a ser Fx, ¿ok? Pensando en que esto llega hasta F sobre 2, ¿no? Y estamos hablando de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál va a ser el espectro del ruido? Y si es ruido blanco, una constante en toda frecuencia. ¿Por qué? Y por casi está definido, me parece. ¿Por qué? Y acá es donde el profesor indaga, a ver cuánto está midiendo el aceite. El profesor mete la varilla ahí, mete la varilla y ve a ver cuánto saben de esto. Esto lo vieron en ASI seguramente, pero no tengo claro que todo el mundo lo haya hecho algo así como vos decís, Tomás, que está muy bien lo que decís, ¿eh? Ojo. Pues Pero tiene que ser como estoy indagando un poco equiprobable. más. No estoy diciendo que está mal lo que decís. ¿Cómo, Julián? Tiene que ser como equiprobables, ¿no? Bueno, ahí No, estamos digo, mezclando dos cosas, pero está bueno que salgan estas dos cosas. Cuando vos hablas de equiprobable, ¿a qué te referís? Y acá vamos a empezar a hacer un repaso no, o sea, de procesos estocásticos. Entonces, por el momento, para sí. dejar algo ya bien claro. Esto es cierto que va a ser una constante para todas las frecuencias. Es cierto. Pero no todo, no para todas las frecuencias. Después vamos a ver algún detallecito extra que surge de este repaso que vamos a hacer ahora de procesos estocásticos, ¿sí? Entonces, tomo que eso va a ser constante para todas las frecuencias. Pero me empiezo a agarrar un poquito de lo que dice Julián. Equiprobable. ¿Qué significa equiprobable? ¿Dónde están las probabilidades metidas acá? Si esto se mide en hertz, las probabilidades no son adimensionales. ¿Dónde están las probabilidades acá?
Lo que es seguro es cierto es que esto está relacionado con alguna cuestión de probabilidad, porque ya metimos una palabra en el asunto que era gaussiana, varianza, media, ¿ok? Pero hay que empezar a entender estas cuestiones porque yo entiendo que tal vez lo vieron una vez solo ustedes, no sé si me equivoco, o dos a lo sumo, y no estoy del todo seguro que lo tengan del todo claro esto. Y por eso los estoy un poco indagando. ¿Mm? No lo tomen a mal. Pero me gustaría que esto lo tengan un poquito más claro, al menos que lo vean algunos por primera o segunda vez y que les quede, que se lleven algo de esta materia. Pues es un concepto teórico importante. Entonces, vos, Julián, que dijiste equiprobable, ¿vos decías equiprobable por la forma, la morfología de esta planicidad? Sí, Bien, pero eso no me es acuerdo si por incorrecto. qué dije eso. No, no Pero lo eso sé es por qué dije. incorrecto. Primero porque ahí estamos viendo densidad espectral de potencia. Y vos tal vez a lo que te referís es a densidad de probabilidad, que es otra densidad. ¿Ok? Es otra densidad. Y la pregunta es, ¿cómo se mide? ¿Cómo se definía esa densidad de probabilidad? Y ya hablamos de esa densidad de probabilidad en esta carilla del pizarrón. ¿Dónde hablamos de la densidad de probabilidad? De esa secuencia verde que vendría a ser el modelar el ruido, que sería la B corta. ¿Dónde hablamos de cómo se distribuye, cómo es su densidad de probabilidad? Ahí cuando decimos que tiene una distribución gaussiana. Exactamente. Bueno, ¿y cómo se escribía la densidad de probabilidad de B? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era esto? En este caso no hay duda que esto es I en función de F, módulo de la densidad de probabilidad, la densidad espectral de potencia, si esto fuese al cuadrado, estamos de acuerdo que esto es densidad espectral de potencia, ¿no? Esto acá concentra, ¿qué potencia concentra esto de este lado? Fx, ¿qué potencia tiene este palito? What? Un watt si yo sumo todo, pero en realidad es medio watt, ¿se acuerdan? Por la simetría. Pero si yo lo escalo al doble porque digo, bueno, la otra parte es par, ok, ahí te tomo que esto es un watt, y es correcto igual, conceptualmente es correcto lo que dijiste, Juani. Pero atenti que esto es medio watt en realidad, ¿sí? El otro medio lo tenés del otro lado, en la parte simétrica, ¿se acuerdan? Sí, Pero para nuestra explicación, un watt es correcto, ¿ok? Bien. ¿Y qué potencia tiene lo verde? No lo sabemos, pero ya la definimos como Pn, ¿no? O PB corta, de forma más adecuada. ¿Y dónde se mide esa potencia? ¿Dónde está esa potencia? Y en todo el espectro. ¿Dónde, O sea, concretamente? sería toda la potencia que concentra. No estoy seguro si entre es menos infinito más infinito o es desde Bueno, menos fs bien. sobre 2 a fs sobre 2. Pero, Eso es más correcto, pero noto que lo tenés el concepto, pero no lo estás poniendo claramente en palabras. Tomás, ¿dónde te referís concretamente? Si tuvieras que decir, concretamente o es sea, esto. el área bajo ¿Es la este curva valor, por del ejemplo? espectro. ¿Es PB este valor? No, o sea, es la integral de esa señal. Bien, exactamente. Dado que es una función densidad, nos estamos refiriendo a esto cuando hablamos de PB. ¿Estamos? Sí. Es decir, que si esto mide Fs sobre 2 y esto tiene área PB, estamos diciendo que PB no es otra cosa que un supuesto valor de densidad del ruido, llamémoslo B techito, ¿ok? Para hablar concretamente de eso, ¿por qué cosa? Por el ancho de banda. Exactamente, por el ancho de banda. En este caso, si contemplamos todo el ancho de banda de 0 Fs sobre 2, estamos diciendo, del mismo modo que lo hicimos antes con el watt en la senoidal, estamos diciendo esto, ¿no? Básicamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque básicamente es el área de un rectángulo, cuya base es el ancho de banda, Fs sobre 2, y cuya altura es este valor medio. Sepan que esto no es una constante estrictamente, esto va a ser algo que posiblemente fluctúe ahí. Obviamente ustedes ya tienen una experiencia con analizadores de espectro y en medidas 2 algo de eso vieron, ¿no?
¿Estamos? Sí, ¿Dónde está el que se cayó de la cama tarde hoy? Acá. Ahí está. ¿Qué le pasó? Que llegó tarde. No, me desperté temprano, pero me volví a dormir. Tenés suerte que está grabada la clase, Pedro. Estaba dudando si arrancaba o no con la clase, porque vi que llegaron todos y dijo, no viene Pedro, hoy necesito mucho ánimo. Necesito un poco de ánimo y no lo tengo a Pedro. Bueno, gracias Pedro por venir. Bueno, entonces, estamos hablando un poquito de procesos aditivos gaussianos, que es un poco lo que implícitamente les mandé a hacer en la tarea semanal y estamos discutiendo algunos conceptos de procesos estocásticos. ¿Sí? Fíjate si te puedes acoplar. Bueno, entonces, estamos hablando que la potencia concretamente estaba en el área. ¿Sí? Y lo que nos referimos, la pregunta es ¿por qué en este caso ponemos una delta y hablamos de un watt en la delta y por qué acá tenemos que hacer referencia al área? Otro concepto importante de ASIS. ¿Por qué la delta tiene el watt ahí concentrado? Y porque por definición, o sea, es también lo mismo que antes. O sea, cuando decimos un watt no es el valor pico del delta, sino también la integral de la delta. Bien, es la integral de la delta de Dirac, pero la delta de Kronecker tiene la propiedad ya por de alguna forma haber sido integrada, ¿sí? En esa discretización, de concentrar la potencia. ¿Ok? En la amplitud, la delta de Kronecker tiene la potencia. Es decir, que mide de altura un watt, mide uno. Si hicimos bien las escalas y si hicimos bien las cuentitas, eso tiene que dar uno. ¿Ok? Por lo tanto, es correcto decir que la altura de la delta de Kronecker es uno. No así si esto fuese en el dominio continuo, donde ahí sí tenés que hacer ese signo. ¿Se acuerdan que Franco, los chicos de ASI siempre hacían este signo? Para decir que estamos hablando de la integral de eso. Y no se confundan, porque la delta, no sé si lo recuerdan todos, pero tiene dos propiedades importantes, varias propiedades importantes. Es muy importante la delta en la teoría de señales. Pero una importante es, primero, que actúa como una distribución cuya integral es un valor real. ¿Sí? Que eso ya es importante. ¿Sí? Que vos integres una función de menos infinito a más infinito y de un valor constante, eso casi ninguna distribución lo cumple. De las que conocemos nosotros, al menos. ¿Sí? Después los matemáticos seguramente conocen un montón más que yo no conozco. Y por otro lado, cuando lo usás como un operador en el tiempo, no bajo la integral, sino cuando lo usás como un operador, es decir, multiplicás por una delta, tiene la particularidad de seleccionar un valor concreto. Es decir, actúa como selectora y actúa como, de alguna forma, como una unidad de integración. Vos integrás la delta y te da un valor concreto. Es decir, toda la potencia en este caso está concentrada en esa delta. ¿Se entiende? Son dos propiedades interesantes. Después, también sabemos que ante la convolución es el elemento neutro. Es decir, si vos convolucionás con una delta, básicamente lo que haces es tener el mismo resultado. Es decir, que básicamente es como sumar cero o como multiplicar por uno. Es decir, opera como uno, funciona como un operador neutro de la convolución. ¿Mm? Pero bueno, es importante. Por esas cosas es importante la delta, ¿no? Entonces, entiendan que acá tenemos la potencia concentrada en Fx y acá la tenemos distribuida en todo el espectro. Y el ratio es lo que nosotros entendemos como SNR. ¿Sí? Por lo tanto, acá vino otro. Por lo tanto, esta altura. Perdón, les pregunto. Esta es una linda pregunta que a mí siempre fallan. Pero está muy inducido esto. Gráficamente, ¿el SNR es correcto decir que es esto? La distancia a ese piso de ruido. Y no porque solo estás considerando una frecuencia sola ahí. Correcto, correcto. Pero esto es un error bastante común, más común de lo que ustedes piensan. ¿Cuántos de ustedes, hasta que yo hice esa pregunta y que respondió y que un poco estamos explicitando esto, entendía que el SNR era esa distancia? Porque un poco es proporcional a eso, está relacionado con eso, pero falta un ingrediente en esa distancia. Falta un ingrediente que
no sé si todos los llegan a ver ahora y se los pregunto, pues alguno lo nota. ¿Cuál es el ingrediente que falta en esa distancia? El ancho de banda. Sí, es el ancho de banda, pero no es el ancho de banda. Es un poco más extraño todavía. Es la cantidad de muestras. Y eh, no es tan evidente. Pero no me quiero meter ahí porque es hilar un poquito muy fino ahora para esto. Pero falta la cantidad de muestras. Es la cantidad de muestras. Es rarísimo. Es difícil de entender. Es más entendible que es el ancho de banda. Pero en realidad son las cantidades de muestras. Lo vamos a ver en otro momento, ¿sí? Pero eso es lo que falta ahí agregar. ¿Ok? Para que eso realmente tenga que ver con el ancho de banda. ¿Mm? Entonces, ojo con eso, esa distancia en naranja no es el SNR, ¿sí? Tiene que ver con el SNR, por supuesto es proporcional al SNR. Falta algo ahí, ¿ok? Para que sea el SNR. Digo, para que no se coman esa curva. Bien, ahora vamos a tratar de volver a lo que estábamos hablando de probabilidad, que era un poco de lo que inició todo esto. Estos conceptos son importantes en la densidad espectral de potencia, ¿sí? Y en probabilidades, la pregunta que yo les había dejado pendiente, y tal vez algunos de los que entraron últimos se lo acuerda, ¿cómo decimos que esto sea una función de densidad de probabilidad? En realidad van a ser distribución de probabilidad, pero de forma genérica pensamos en una densidad de probabilidad. ¿Cómo hacemos para que esto me muestre? ¿Qué ponemos en los ejes? Empecemos por entender eso. ¿Qué se pone en los ejes? Cuando decimos que B se distribuye como una función gaussiana, ¿a qué nos referimos? Acá hay una función que se llama f de b por lo general y que depende, se le pone b y por lo general se distingue la b del proceso estocástico de la variable aleatoria. Si esta es mayúscula, esta es minúscula. Entonces se suele hacer esta distinción y se suele decir f de b mayúscula y acá se pone el valor de b, ¿sí? El valor que puede tomar la variable aleatoria. Entonces, cuando nosotros decimos que es gaussiana y que es de media nula, lo que estamos diciendo es esto. Y esto viene a colación de que alguien dijo que esto podía ser equiprobable. Y no es así, porque justamente estamos diciendo que esto es gaussiano y que su media es nula. ¿Ok? Y su dispersión tiene que ver con sigma cuadrado y está normalizada. Es decir, que no es equiprobable. Es mucho más probable que sea cero esa variable aleatoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta que yo les vuelvo a hacer ahora es. Ok, pero ¿qué relación hay entre cómo se distribuyen sus valores y cómo es su espectro? ¿Esto lo vieron en algún lado? ¿O lo intuyen? Que el valor medio, mu, sombrerito, vendría a ser, vamos a empezar a usar notación un poco más precisa. Mu y este sombrerito significa estimación, un estimador del parámetro mu de la distribución. El parámetro mu de la distribución es este que ven acá. Mu sombrerito es un estimador. Los estimadores que usamos por lo general, por lo que vieron en probabilidad estadística, son estimadores de máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud, ¿sí? Se llaman MB o ML en inglés, Maximum Likelihood, ¿ok? Y son los que ustedes ya conocen seguramente, ¿no? Uno sobre n por la sumatoria de las n-1 muestras, ¿sí? De x, en este caso de b, ¿no? Bueno, de la variable que fuera, ¿no? En este caso sería la b sub. ¿Está? Del mismo modo, también tienen un estimador de varianza, ¿sí? Que es el que de máxima verosimilitud que ustedes conocen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era este? ¿Se acuerdan? ¿El de la varianza? Era la S. eh, no me acuerdo la fórmula. Y esto era B sub I menos qué cosa.
Ah, BI promedio, de promedio. Exactamente, la estimación de BI sombrerito o, ya que la definimos así, de mu sombrerito. ¿Está? Si a las muestras de B sub i le sacás la estimación de la localización y eso lo elevás al cuadrado y lo promediás, con este promedio medio extraño, este promedio medio extraño venía justamente la definición de máxima verosimilitud. Esto posiblemente lo hayan visto en probabilidad estadística, ¿no? El estimador de máxima verosimilitud es así. ¿Ok? Y estas son buenas estimaciones de los parámetros de la distribución. Ok, estos son los parámetros de la distribución que dan lugar a esta forma, a este modelo de distribución de probabilidad. ¿Ok? Es decir, esto ya sabemos que sigue una distribución normal de mu y sigma cuadrado. Y es un poco lo que traté de graficar ahí. ¿Ok? Tiene una expresión matemática, no viene el caso ahora, ya la vieron en probabilidad estadística, cuya forma de máxima verosimilitud de estimar esos dos parámetros mu y sigma cuadrado son estas fórmulas. Son lo que se llaman media y varianza muestral. ¿Sí? Lo pudieron haber visto así. La pregunta es, ¿cómo se vincula esto, este mundo estadístico, con este mundo espectral? ¿Se acuerdan de eso? La correlación. Sí, señor. La autocorrelación, concretamente. La autocorrelación. Es decir, así como están los momentos de primer orden, segundo orden, momentos de segundo orden, tercer orden centrados, que cada distribución tiene uno determinado, ustedes ya saben que una gaussiana, ya solamente con el parámetro de la localización y con el parámetro sigma cuadrado, sigma, el desvío estándar, ya la tienen absolutamente determinada. Pero no es todo lo que tienen que saber de un proceso estocástico, de una variable aleatoria. También es importante definir cómo es la autocorrelación, porque de alguna forma la autocorrelación lo que nos da es la estructura temporal de la variable aleatoria. ¿Qué es lo normal en una variable aleatoria? Que sea correlada o incorrelada. 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 ¿Y qué significa que sea incorrelada, básicamente? Significa que la estructura temporal que tiene es muy caótica, es muy aleatoria. Caótica es una palabra medio que la dejaría de lado. Medio que no está relacionado linealmente, para ser lo más preciso con los términos. Es decir, que si yo sé algo de una variable hasta un tiempo t, lo que venga a continuación, para mí, es absolutamente impredecible, al menos de forma lineal. No puedo hacer una combinación lineal de todas las muestras anteriores que me permita estimar de forma razonable la siguiente muestra. Esa es una buena idea para saber qué quiere decir incorrelado. No tenés una estructura temporal, ¿se entiende? No tenés algo que te permita predecir lo que viene. Sin embargo, cuando vos tenés una senoidal, tenés mucho. Bueno, en este caso no dibujo una senoidal. Pensá que había dibujado una senoidal. Cuando vos tenés una senoidal, sabés mucho. Si vos te parás acá y conocés todo el pasado, casi que seguro podés conocer la siguiente. Pues no puede ser otra cosa lo que siga a un montón de muestras de una senoidal, pues sabés que no va a pegar ningún chanfle, no va a pegar, no va a tener ninguna discontinuidad, ¿se entiende? Si está totalmente casi determinado lo que va a ser. Si vos sabés unas cuantas muestras hacia atrás. ¿Lo ven esto? Tenés mucha estructura temporal. ¿Se dan cuenta de eso? Bien, ¿y cómo se... ¿Se dan cuenta o no, che? Sí, sí, se Bien, nota. bien, bien. ¿Y cómo se puede manifestar eso, la autocorrelación? ¿Se acuerdan de la expresión de la autocorrelación? Era como la convolución, pero con un más, si no me equivoco, ¿no? Sí, muy bien, Pedro. Exactamente, es una prima hermana de la convolución. Es decir, que si yo tengo, eh, vamos a ser un poco más precisos, si yo tengo RXX, sombrerito también, ¿no? Pues esto es una estimación. Es decir, va a haber una verdadera distribución de B, es decir, va a haber una RDB, perdón, que acá puse XX, la costumbre, va a haber una verdadera BB que va a ser, no lo quemamos todavía, ahora vamos a poner la fórmula matemática que va a ser, pero así como decimos la distribución de los valores, también es importante decir cómo va a ser la autocorrelación, pues no digo todo de una variable aleatoria, de un proceso estocástico, sino preciso eso. Entonces,
la estimación de RBB, de la verdadera RBB, va a ser, como dijo Pedro, una, como una convolución, pero en vez de invertir y desplazar, solamente voy a desplazar, sin invertir. Entonces, ¿cómo sería eso? Y esto sería básicamente una convolución consigo mismo. La correlación es como una convolución consigo mismo. Es decir, si yo tengo una i que va a ir desde 0 hasta n-1, perdón, acá quería poner una precisión más y no lo hice. Acá por lo general se pone una variable L que tiene que ver con el inglés lag. Ya van a ver de qué depende eso. Es decir, que si yo pongo v de i, voy a tener que poner acá v de i más L. ¿Ok? Y eso fíjense que tiene forma de convolución. ¿Ok? Nada más que va a estar mediado por cuánto demorás una secuencia de sí mismo de la otra. Es decir, que pensemos en lo siguiente. Imagínate ahora que L es 1, es una muestra. ¿Sí? Fíjate lo que vas a terminar haciendo ahí. Lo que vas a terminar haciendo ahí es, asumís que L es una muestra, es decir, demorás toda la secuencia una muestra, es decir, la atrasás una muestra, y después simplemente haces la misma convolución, es decir, el área del producto de las dos secuencias, pero en realidad es el área de tu secuencia con vos misma. ¿Y qué quiere decir esto? Que si vos, por ejemplo, tenés una secuencia que varía erráticamente, es decir, que no tiene ninguna, ningún ordenamiento temporal, lo que vas a ver es que los productos van a dar uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, así aleatoriamente, y cuando los sumes todos, eso va a tender a cero. Es decir, de forma teórica tiende a cero exacto. De forma aproximada en n muestras, es decir, en infinitas muestras eso tiende a cero. Se puede mostrar eso. Pero en n muestras finitas seguramente va a tener un valor chiquitito. ¿Por qué? Porque una va para arriba, una para abajo, una para arriba, una para abajo. Es decir, no tenés un ordenamiento. Si vos te fijás en la senoidal y la desplazás una muestra, fíjate cómo operaría esa demora. Ay, fíjate que me salió. Fíjate cómo operaría esto. Esto operaría así. La demoraste una muestra, esta muestra quedó una más adelantada. Y fíjate esto. Fíjate que al haber ordenamiento, el producto de esas dos secuencias coincide en signo. O son todos negativos o son todas positivas, salvo la del cruce. ¿Te das cuenta? Pero es una sola entre todas. ¿Lo ves? Pero la mayoría coincide en signo. La correlación y la autocorrelación de alguna forma es una forma de estimar el signo promedio. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, como la correlación y un sucedáneo de la correlación, que es la autocorrelación, es estimar un signo medio, lo que te quiere decir esto básicamente es si todos van para arriba o si todos van para abajo. Cuando vos tenés una correlación positiva, significa que el proceso va en el mismo sentido. Aumenta uno y aumenta el otro. Cuando vos tenés algo en contrafase, perdón, cuando vos tenés algo en contrafase, lo que sucedería que sería que a medida que uno aumenta, el otro disminuye. Y cuando tenés algo incorrelado, que te da ese signo cero, lo que quiere decir es que si uno va para acá, el otro en valor medio no puedes decir para dónde va. Si no tenés estructura temporal. ¿Se entiende? Eso es que es incorrelado. ¿Lo ven? Es decir, que cuando ponemos un L arbitrario, ¿sí? Cuando ponemos un L arbitrario, y acá tenemos RBB, sombrerito, lo que esperamos encontrar es un valor que va a estar próximo a qué cosa. Dijimos. Yo les hice el ejemplo con cero, en una secuencia incorrelada. Cuando ponemos un L arbitrario, dijimos que ya desplazarla una muestra implica que no puedas estimar un signo promedio, que te dé cero o algo muy pequeñito. ¿Sí? Es decir, que esperamos un valor próximo a cero. ¿Están de acuerdo? Ya para L igual a 1 y para L mayores ni hablar.
Es decir, básicamente lo que implicaría sería, ¿qué me podés decir de la secuencia 2 muestras hacia adelante, n muestras hacia adelante, cuando solamente conocés las n pasadas? ¿Se entiende? Por lo tanto, todo eso va a ser casi como decir, no te puedo decir nada, no tengo estructura temporal. ¿Se entiende? Por la incorrelación. Es decir, que vas a tener valores muy pequeños, tendiendo a cero. Y fíjense que naturalmente, dado que es una autocorrelación, desplazar una respecto de la otra, que la otra respecto a una es exactamente la misma cuenta. Es decir, que hay una simetría par de la autocorrelación bastante explícita, ¿no? Es decir, no está claro, pero se ve claramente que si vos desplazás una o la otra, esto ya lo estudiaron ustedes en ASIS, es decir, hacer convolucionar a X por H o H por X es lo mismo, ¿no? Es conmutativa. Por lo tanto, esto es par. Esta secuencia es par. La pregunta, y es bastante simple, ¿qué pasa? ¿Qué cuenta da esto cuando L vale cero? Sería como el valor eficaz de la señal. No, no es el valor eficaz, es la potencia. Mm. ¿Ok? Es la potencia, o mejor dicho, es la energía. ¿Ok? Es algo que, si te fijas, es proporcional a sigma cuadrado por n, más o menos. ¿Lo ves? Cuando sigma cuadrado, cuando vos podés decir que el valor medio es nulo. Si el valor medio es nulo, fíjate que esto te queda bi al cuadrado y esto es básicamente lo que tenés acá en la sumatoria. ¿Lo ves? Sí. Bien, entonces, fíjense que lo que nos está diciendo esto, la forma en que es la autocorrelación, es decir, que sea incorrelada, lo que nos está diciendo es que su autocorrelación, ¿qué forma tiene? ¿Cómo se llama esta función? ¿Le suena esta función que acabo de dibujar ahí de forma intuitiva? Si la Un delta. idealizamos, ¿cómo? Un delta. Es una delta, exacto. Es decir, si la idealizamos, esto es una delta, es decir, que estamos diciendo que esto va a ser sigma cuadrado por la delta de Kronecker. Perdón que la puedo dibujar un poquito mejor. ¿Ok? Es decir, que cuando yo digo que, una, que tengo un proceso AWGN, yo estoy diciendo que es aditivo porque respeta este modelo. Yo estoy diciendo que es gaussiano porque yo le impongo la distribución gaussiana. Y estoy diciendo que sea blanco de alguna manera de todo lo que dije hasta ahora. Bueno, van a ver que sí, que decir incorrelado y decir blanco es exactamente lo mismo. No sé si alguno ya se dio cuenta de esto, pero ¿se acuerdan que era la transformada de Fourier de esto? Se puede demostrar que esto es, ¿qué cosa? Esto es el módulo de b al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena? No me acordaba ahora, pero sí me suena. ¿Por qué esto es así? Bueno, si vos decís que la transformada de Fourier de b es b de k, la de ft, bueno, si empezamos a tirar de propiedades, nosotros sabemos que si vos decís b de k, que ya sabemos que es un número complejo, es una secuencia compleja, que va a tener un módulo de b y una fase de b, ¿no? ¿Ok? Esta es la transformada de Fourier, dijimos. Si vos haces b de k por b de k complejo conjugado, ¿están de acuerdo que esto es módulo de b al cuadrado? Que es un poco lo que queremos verificar.
¿correcto? Sí, Bien. Quedémonos un pasito antes. Hacer el producto, hacer el producto, es decir, el producto de dos secuencias, la transformada de Fourier de dos secuencias en las que yo le hago el producto, por ejemplo, si yo tengo B por X, ¿qué implicaba hacer el producto? No implicaba que tengas B de K, B de K convolucionado con X de K. Es decir, si vos haces el producto de dos secuencias en tiempo, es la convolución de sus espectros, ¿correcto? Y si vos haces la convolución en tiempo, ¿qué implica en frecuencia? Por la estas multiplicación. propiedades, por estas propiedades espejo, exactamente. X de K por V de K. Es decir, que si hiciste el producto en frecuencia, implica la convolución en tiempo, y si hiciste el producto en tiempo, implica la convolución en frecuencia. ¿Ok? Estas son propiedades típicas de Fourier, ¿no? Hay una escala por ahí de 2π que no me interesa ahora, ¿sí? Pero es proporcional a esto, ¿sí? No es exactamente esta la propiedad. Había una escala por ahí que la estoy omitiendo para que sea claro por dónde va la demostración, al menos cualitativa. Si esto es cierto, ya vemos que al multiplicar dos espectros y obtener el módulo al cuadrado, es decir, la densidad espectral de potencia, simplemente me falta, es decir, acá ya sabemos que en el tiempo va a haber una convolución. ¿Lo ven? Es decir, en frecuencia, hacer un producto en frecuencia está implicando una convolución en tiempo. Nada más que hay un complejo conjugado que me falta entender cómo afecta. ¿Se acuerdan cómo afectaba la operación de complejo conjugado en la transformada de Fourier? Esta es un poco más críptica, pero tal vez alguno que si cursó conmigo, alguna vez se la nombré. A ver si se acuerdan. La transformada de Fourier, fíjense que esto es el complejo conjugado de la transformada de Fourier de B. Es decir, que esto lo podemos pensar, es decir, a B, complejo conjugado de K, lo podríamos pensar como es decir, como la conjugación compleja de B de K. Perdón, de esto es B de N. ¿Correcto? Transformada de Fourier, complejo conjugado, esto es igual a este término que tenemos acá, que nos faltaría. Bueno, esto es equivalente a la transformada de Fourier de V de menos n. Es decir, conjugación compleja en un dominio implica inversión temporal en el otro. Esa es medio críptica. ¿Ok? Es decir, que cuando vos estás haciendo el producto de los espectros y uno de ellos está conjugado, no te estás refiriendo a la convolución, te estás refiriendo a su primo hermano, a la correlación, y en concreto a la autocorrelación. ¿Se entiende? Es decir, que cuando vos estás haciendo, y de esta forma justamente demostrás esto, que en ese producto, en realidad lo que estás haciendo no es una convolución, sino una autocorrelación por invertir temporalmente la otra secuencia, es una convolución. Es decir, en este caso, V, cuando vos tenés V de K por V de K complejo conjugado, en realidad lo que estás haciendo es la transformada de Fourier de V de n convolucionado con V de menos n. ¿Se entiende? Y esto es equivalente a hacer la transformada de Fourier de R de V. ¿Ok? Esto viene de por ahí. La justificación un poco matemática. No es tan estricta, pero es bastante, bastante, bastante cierta. ¿Ok? No demostré algunas cosas, pero viene por ahí. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta de dónde viene esto que acabamos de decir? Entonces fíjense que el concepto de densidad espectral de potencia y autocorrelación están muy relacionados, justamente con la transformada de Fourier. Déjenme mirar un... Déjenme mirar un mensajito. Les conté hace un rato que estoy ahí pendiente de un parte médico. Déjenme un segundito, por favor. Ok, ok. Voy a ir. Déjenme responder un mensaje. Ok, perdón, ¿eh? Bueno, bien. Hasta acá estamos. Les estaba diciendo que autocorrelación y densidad espectral de potencia estaban muy relacionados. Y hasta ahora nos faltaba explicar de dónde venía esto. Pero creo que ya está claro de dónde viene eso. ¿A qué es equivalente decir blanco espectralmente entonces? A todo el espectro. Sí, pero estadísticamente se dieron cuenta que es equivalente a decir que está incorrelado. Porque justamente blanco e incorrelado estás hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque si la transformada de Fourier de la autocorrelación es la densidad espectral de potencia, ¿cuál es la transformada de Fourier que da como un espectro que es plano? Una delta. La transformada de Fourier de una delta es un espectro continuo. La transformada de Fourier, volvamos a esto, la transformada de Fourier de una delta es una constante. Es decir, vamos a poner algo bien concreto. Por la delta, ¿se acuerdan? ¿A qué le suena esto? A la autocorrelación que dijimos acá. La transformada de Fourier de sigma por una delta es sigma cuadrado, lógicamente. Sigma cuadrado por n, si se quiere. ¿Ok? La transformada de Fourier de algo que tiene esta forma, que concentra toda su energía en una delta. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Por lo tanto, si es una constante que vale sigma cuadrado por n, lo contrario también aplica. Pensá lo siguiente. Si vos tuvieses una constante, un valor medio, que vale sigma cuadrado, es decir, básicamente vos tenés una secuencia x de n que vale sigma cuadrado, es decir, que es una constante, la transformada de Fourier de esto, ¿qué es? ¿No es justamente el valor medio? Es decir, el bin cero, el casillero cero, el valor medio de la... ¿No es esto? sí, ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿se dan cuenta cómo aplica también la cuestión espejo? Es decir, si vos tenés esto en el tiempo, necesariamente en frecuencia vas a tener que tener una constante. Y si vos tenés una constante en el tiempo, necesariamente en frecuencia vas a tener un valor solo único en el bin cero, en la posición cero, en el eje de simetría. ¿Se dan cuenta? Es decir, que hablar de algo incorrelado es justamente explicar cómo se distribuye la energía en frecuencia. ¿Por qué? Porque estás determinando de forma completa la estructura temporal de tu variable aleatoria. ¿Lo ven? Y por eso es que cuando vos decís a WGN, vos lo que estás diciendo es que esa variable se distribuye de forma normal por GN, Gaussian Noise, pero también estás diciendo cómo se distribuye espectralmente cuando decís white. ¿Por qué? Porque decís igual potencia en todas las frecuencias, pero lo que estás diciendo ahí sin darte cuenta es que es incorrelado ese ruido.
Es decir, que desde el punto de vista de señal es o de comunicaciones, de las comunicaciones digitales, es correcto decir AWGN, porque a nosotros nos resulta más natural decir que un ruido es white, es blanco. Tiene la misma potencia en todas las frecuencias. Pero a los matemáticos y a los estadísticos les resulta más claro decir que el ruido es incorrelado, es gaussiano e incorrelado. Pero lo que no sabemos hasta ahora es que estamos hablando de lo mismo. ¿Lo ven? Ahora sí lo sabemos. Por eso también sabemos que cuando en señal, en teoría de señales, en teoría de análisis de sistemas, nos referimos a potencia, energía, también nos estamos refiriendo en términos matemáticos o estadísticos a varianza, a valor medio, a localización de una distribución. Entonces de alguna forma hay que empezar a hacer ese link, porque de alguna forma es muy posible que cuando leamos libros que son más de contenido teórico, los leas con un sesgo matemático y tenés que entenderlos también. ¿Ok? Tenés que entender esa equivalencia de idiomas. Y esto que estoy diciéndole ahora básicamente es plantear esa equivalencia de idiomas. Todo el mundo entendió que esto se distribuía uniformemente. Lo que no estoy seguro es que todo el mundo haya entendido esto que vimos acá, ¿no? De la cuestión estadística. Y tal vez alguna cosita de fundamentación la tenía medio lejana. Pero creo que ahora sí estamos un poco en la misma página, ¿no? ¿A qué nos referíamos con todo esto? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Otra cosa que vi que algunos hicieron, posiblemente porque se los haya propuesto la inteligencia artificial, no sé si todo el mundo lo quiso presentar así, pero vi que había mucho histograma en las Ah, presentaciones. eso estaba en el ejemplo de la guía al final de todo. Entonces, era copiar el código y volver a ponerlo en tu notebook. ¿En qué ejemplo de la guía? Perdón. El ejemplo, viste, de la función cuando la vas a buscar en internet. Ah, ok, 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 ok. En la Te da documentación literalmente el gráfico, claro. en la documentación. Bueno, está bien, está muy bien, está muy bien. Es decir, cuando hicieron una distribución normal, plantearon el histograma. ¿Y qué les dio el histograma? ¿Qué les dio el histograma? ¿Algo parecido a qué cosa? La gaussiana. A la gaussiana. Es decir, que ustedes lo que hicieron con el histograma, y esto también está bueno para que lo tengan como jerga, cuando ustedes calculan el histograma, básicamente lo que están haciendo, ¿sí? ¿Qué es? Es, de nuevo, siguiendo esta notación, un poco ya más estadística, más del terreno de la teoría de la estimación, ¿sí? Es decir, de todo esto que les estoy mostrando acá, ¿ok? Que son básicamente estimadores, es plantear una estimación empírica de qué cosa, de esto. ¿Ok? El histograma no es otra cosa que algo que ustedes lo pueden pensar, no es no se plantea así, pero se suele denominar como una estimación empírica de la distribución de valores. No es la propia distribución, la distribución verdadera es la gaussiana. Ahora, vos tenés solamente la evidencia de un conjunto de n muestras. Ok, si vos haces el histograma de esas n muestras, se dice que eso es una estimación muestral de tu función de distribución de probabilidad. ¿Se entiende? Siguiendo un poco con esta lógica. Ahí no da perfecto en el histograma porque son muestras finitas, ¿no? No puede dar perfecto nunca, de la misma manera que tampoco mu sombrerito te va a dar el valor medio nulo que vos le pusiste, ni sigma cuadrado sombrerito te va a dar tampoco la varianza unitaria que vos le pusiste, porque es otra cosa. Es lo que se llama la media muestral, la varianza muestral, la autocorrelación muestral, la que te muestro ahí, y también el histograma es la distribución empírica de probabilidad. Distribución empírica de probabilidad significa que es simplemente una estimación muestral del histograma, perdón, de la función de distribución de probabilidad. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, esto es un poco de conceptos que tienen que tener, ¿sí? Conceptos que tienen que tener elementales de probabilidad. Seguramente ya vieron estas cosas. Tal vez la vieron medio en el aire, tal vez no la vieron con esto como objetivo por delante. No sé si les terminó de cuajar un poquito más, pero son cosas que a mí al menos me ayudaron a entender estas cosas. Espero que no les esté hablando demasiado en chino a la mayoría, y ayude a entender estas cositas y a plantear el link entre
ASIS y probabilidad estadística que a veces es medio difuso, al menos en mi época era bastante difuso. Espero haberlos orientado un poquito más. Y Estoy obviamente en el también me contaron que Holton, esto también lo vieron en comunicaciones. estoy en el Holton que tiene un anexo que habla sobre esto. Sí, correcto. Sí, sí, El está D. bueno eso. Está bueno el Holton esto. Sí, sí. Que lo vean. Sí, sí, por eso el Holton es tan lindo libro, porque está muy, muy completo, muy completo. Si vos te fijas otros libros que también están ahí en bibliografía complementaria u otros que usábamos antes, y no tienen tanto, ¿viste? Porque yo todas estas cosas las fui sacando de muchos libros y el Holton, la verdad, es el primer libro que yo veo que tiene un buen popurrí y un buen balance entre cosas prácticas que encontré en algunos libros y cosas teóricas que los encontrás en otros. Es un muy lindo balance el del Holton. Está muy bueno el libro ese. Bueno, para el que tenga dudas de esto, váyase al apéndice del Holton, que está bueno. ¿Sí? Está bueno, para profundizar un poquito más en esto, ver algo, alguna cosa con más precisión. Hay muchas demostraciones de estas cosas que yo les di en el Holton, si alguien las necesita y las quiere chusmear, de esto está lleno de las demostraciones, sobre todo en la parte, en el capítulo 3 y el 10 creo que eran, el de la transformada de Fourier de tiempo continuo y la DFT. Bueno, bien, bueno, como teoría creo que está bien, ¿ok? Esto nos viene bien porque esto nos pone ahora de cara en algo que vamos a hacer a partir de ahora, que nos da un background estadístico y de señal que va a estar bueno. Vamos a tratar de hacer algo que me parece que a la mayoría de ustedes que van a ser prontamente ingenieros electrónicos les va a interesar. Cuando yo esto lo digo en otros cursos, con otras formaciones no suele interesar mucho, pero vamos en la dirección de tratar de modelar un ADC. Yo me imagino que a cualquiera de los que está en este curso, el ADC, el conversor analógico digital, que básicamente es el elemento de frontera entre los dos dominios, entre el dominio analógico y el dominio digital, es algo que no sé qué tan claro lo suelen tener pero es un elemento medio, como todo elemento de frontera, es un elemento que hace medio una magia. Y es una magia que obviamente es ciertamente no lineal. Y en todo proceso no lineal hay siempre signos de pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de desglosar un poco eso. Ya vimos una parte importante de la DC, que es la parte del muestreo. Vamos a tratar de ver ahora la parte que hace justamente una operación no lineal interesantísima, que es la cuantización, que seguramente ustedes ya la vieron en, en- en las digitales. Pero vamos a tratar de ver la parte de la cuantización que no estoy seguro si ya la vieron. Y esto les pregunto si la vieron tal vez en medidas o en alguna de las digitales, que tiene que En ver, comunicaciones se ve también. ok, en comunicaciones también lo vieron, y analizaron justamente el ruido de cuantización y esas cuestiones. Sí, 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 en sí. comunicaciones Yo lo vi toman. medidas Buenísimo. también. Buenísimo. Bueno, en alguna época de la carrera esto era novedad. Y evidentemente me están complicando. Se están metiendo con mi laburo. Me alegro que así sea, que lo vean en otras materias, pero en otras épocas esto lo veíamos acá por primera vez y muchas veces lo tengo que explicar de cero. Entonces, vamos a tratar de ir un poquito más adelante. Esto estoy seguro que ya, algunas de las cosas que vamos a hablar ahora, estoy seguro que no las vieron, ¿sí? Pero ustedes me van diciendo a partir de dónde lo vieron para meter un poquito de fast forward. Y si algo no lo vieron en algún curso, también me frenan y lo explico, no tengo problema, ¿sí? Entonces, el bloquecito este tan intrigante, ustedes ya saben que la principal función es entrar con X y salir con una palabra de X de n cuantizada en B bits. ¿Ok? Deme un segundito. Hola. ¿Quién habla? No, discúlpame, ahora no te puedo atender, discúlpame. Puta madre, yo que estoy esperando llamados y atento a alertas y encima me llaman de Movistar, me dan ganas de acogotarlos. Eh, Perdón, ¿eh? Les comentaba a los que llegaron un poco más tarde que estoy en medio de un quilombo de salud de mi madre. Tengo a mi madre ahora en la guardia, así que estoy un poco preocupado, ¿sí? Disculpen si estoy ahí un poquito acelerado o no soy lo suficientemente claro, pero
Nada, estoy ahí pasando por alguna medio rara. Y voy a dar clase hasta las 10:40, ¿sí? 10:40 me tengo que ir. ¿Ok? Tal vez 10:30, 10:30. Me voy a ir, es decir, me voy a ir en media hora. Entonces voy a tratar de redondear una parte teórica ahora. Les pido un esfuercito que no hagamos recreo, como solemos hacer a las 10 de la mañana. Eh, y después les dejo una tarea por Telegram, ¿dale? Y que tiene que ver con lo que voy a terminar de explicar ahora. Bueno, entonces, esto es lo que hacemos, ¿no? Pasamos de una X continua, una X de T continua, a una X de N. Ahora, ahí en el medio hay una magia, ¿sí? Vamos a tratar de explicarlo. Ustedes ya saben que antes de esta X de T tiene que tener una condición importantísima que es la desambiguación en frecuencia. Es decir, tuvo que haber pasado por un filtro analógico pasabanda. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? La anterior. Es decir, si veníamos, por Sí, ejemplo, el filtro de aliasing. exactamente, ese filtro anti-aliasing, nosotros ya vimos que si nosotros teníamos una señal, una senoidal digital, y la pasábamos de Nyquist, la confundíamos con otras señales en banda. Si no podíamos discriminar de una señal que esté en fs más 1 Hz de una señal de 1 Hz. Eso lo vimos en las experimentaciones, ¿no? ¿Se Sí, acuerdan? sí. Bien. Bueno, la única forma que tenemos de desambiguar eso es forzando a que esa X a la entrada del ADC antes del proceso de muestreo no tenga energía por encima de Nyquist. Garanticemos que ahí hay cero energía por encima de Nyquist. Si no podemos garantizar eso, estamos listos. Si el proceso de muestreo va a estar mal y ya no podemos desambiguar más espectralmente todo lo que esté por encima de Fs/2. ¿Está? Porque se me mete la energía en banda, producto del muestreo. Es decir, que acá implícitamente hay un filtrito pasa abajo que no lo estoy dibujando, pero ustedes ya saben que está. ¿Mm? Bien. Este filtrito HDT está ahí, ¿sí? Y acá hay una, si quieren, una X' de T, que es la verdadera señal que puede salir de un sensor o de otra fuente de información analógica, ¿sí? Entonces, la pregunta es, una vez que vos tenés X de T, ¿qué es lo que tenés que hacer con X de T que vimos hasta ahora? Bueno, lo primero es pasar por un proceso de muestreo, que eso habíamos visto que era una multiplicación por un tren de deltas. Creo que esto lo llamamos PDT, ¿se acuerdan? Y acá teníamos una función que era continua todavía y que era x de t por p de t, ¿correcto? Sí, sí. Y acá venía un bloque que era cuasi mágico, que en el Holton lo llaman así, continuo a discreto creo que le ponen, CD, que básicamente hace la conversión de esto que si querés, esto es x, es lo que acá llamamos x, pongámosle x continua de t, pase a ser algo que sea X discreto de N. ¿Ok? Es un bloque lineal que simplemente hace la conversión de este lado es continuo y de este lado es discreto. Punto. No hace nada más. ¿Correcto? Pero necesitas un lugar donde eso suceda, porque esto es continuo. Por más que solamente valga para lugares donde las deltas desplazadas te las seleccionan, es decir, en TS, en 1 por TS, en 2 por TS, en 3 por TS, bueno, pero es continua, estrictamente es continua. Bueno, este bloquecito hace esa conversión. Acá, de alguna forma, pasaste de tiempo continuo a n discreto. Esta es la frontera. Ahora, esto está perfecto en cuanto a lo temporal, que es lo que vimos hasta ahora. Pero en algún momento también hay que cuantizar esto. ¿Por qué? Porque vos tenés una variable X que es real, que está evaluada para todo R, perdón, para todo valor de X. Es decir, pertenece a los reales y ahí tenés toda la resolución que vos quieras, en la variable física que midas, por lo general voltios. ¿Sí? Por lo general voltios. Entonces la pregunta es, bueno, hace falta que también se discretice ese eje. Y ustedes ya saben que ese bloque es un bloque de cuantización. Y este bloque es ciertamente no lineal. Es decir, cuando digo no lineal, digo no lo podemos pensar justamente como un bloque LTI. ¿Sí? Tal vez sí es tiempo invariante, pero no es lineal. ¿Está? Y acá tenés
tu secuencia, si querés, XDN, que ya está cuantizada y discretizada. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿qué se acuerdan ustedes que había dentro de ese bloquecito Q de cuantización? ¿Qué se acuerda que había dentro? ¿O qué se hacía ahí dentro? O sea, lo que tenemos es una determinada cantidad de escalones, por ejemplo, a los que le podemos Sí, asignar un valor de la señal. bien. Y le tengo que asignar un... Ah, no, eso sería codificación. Eh, Exacto, sí, había un proceso de codificación también, correcto. bueno, a cada escalón le asigno un nombre, un número, Claro, para que yo después lo pueda representar. exacto. Pero están todos de acuerdo que esa operación es fuertemente no lineal. Sí, ¿Están de acuerdo? se aproxima el Sí. valor de la Sí. muestra real al casillero ese cuantificado. Correcto, correcto. Eso es no lineal. Y bajo algunos supuestos podemos representar el proceso de cuantización, ¿sí? Lo podemos representar como un proceso del mismo, muy parecido a los que ya vimos de estos famosos AWGN. No son estrictamente AWGN, pero sí son A de aditivos, ¿sí? Sí son W de whites, ¿sí? White que implicaba estadísticamente, dijimos, No correlado. incorrelado, exactamente. Pero no son gaussianos, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan ustedes, este grafiquito que cuando ustedes ponían una señal random, y ustedes la cuantizaban, ¿sí? ¿Qué hacían ustedes? Establecían la grillita, ¿ok? Y decidían si en este punto te parecías a este y en este otro punto te parecías a este, ¿ok? Para los tiempos de muestreo, ¿ok? En este punto te parecías a este, caías justo, pero en otro tiempo podías caer en otro lugar, ¿ok? ¿Cuál era el asunto? Que en esos puntos donde coincidía o no coincidía, ¿sí? La secuencia, bueno, siempre indefectiblemente cometías un error. Si esto es X, siempre cometías un error, siguiendo esta notación, sería un error entre x de n, ¿sí? Y xc de t, ¿ok? O mejor dicho, xd, entre x y xd, en este esquema, ¿ok? La diferencia entre la señal cuantizada y la señal sin cuantizar, ¿sí? Siempre estaba en la vecindad de esto que llamábamos paso de cuantización, ¿ok? De ese paso de cuantización, y obviamente ese error iba a estar acotado entre Q sobre 2 y menos Q sobre 2. ¿Se acuerdan? En algunos Sí. lugares vas a tener error en exceso, en otros en defecto, pero nunca te puedes pasar de Q sobre 2, ¿ok? Nunca. Entonces, la pregunta es, si vos tenés esta secuencia de error y vos decís que esto es incorrelado y esto es incorrelado, es decir, que R e E va a ser proporcional a una potencia de, que ya vamos a ver cuánto vale, por sigma de n. ¿Están de acuerdo que significa esto, que sea incorrelado? Sigma, no, Sí. perdón, esto es delta. Delta de n, ¿sí? Por la delta de Kronecker. Si decimos que es incorrelado, la pregunta es, ok, si simplemente E es una operación lineal, imaginémonos un modelo de señal X que sea bien determinístico, como por ejemplo señal más ruido, algo AWGN,
como lo que hicimos la clase pasada, imagínense que es una senoidal determinística con un SNR muy, 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 muy alto. Es decir, de muy alta calidad, es decir, de potencia de ruido bajísima. Es decir, casi una senoidal, casi una secuencia determinística. ¿A ustedes les parece que la diferencia entre el bloque de cuantización y la señal discretizada va a ser algo incorrelado si la secuencia, si la X de entrada es casi determinística, tiene muy poquito ruido? ¿Les parece que el resultado de esa diferencia entre X y XD, es decir, entre antes de cuantizar y después de cuantizar, va a dar algo incorrelado o va a dar algo que no tenga estructura temporal? Si esto que tenés acá es una senoidal discretizada, ¿o les O parece que sea, va a ahí haber sí tendría una estructura? estructura. Va a haber claramente una estructura, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que va a haber una estructura? Es decir, que no está garantizado que este error sea incorrelado. ¿Lo ven? ¿Lo ven intuitivamente eso? La forma de garantizar que no haya una estructura acá es haciendo que la potencia de ruido de esta señal de alguna forma interfiera con lo predecible que puede ser, la estructura de una senoidal que siempre va para arriba, siempre va para abajo y eventualmente en algunas cuentas contará en exceso, en otras en defecto, pero se va a mantener una estructura temporal. Es decir, es muy posible que en la secuencia de error veas patrones cuando no tenés ruido de esta forma. Es decir, en algún momento de la cresta estarás por encima, en otros momentos de la cresta estarás por debajo, pegarás una discontinuidad, harás algo así. ¿Estamos todos ahí? Eh, ¿Estamos todos? Pues Sí, sí. me Sí. parpadeó ahí algo. Bien. En otros momentos transitarás así, transitarás así, después subirás. ¿Se entiende? Pero hay claramente un camino que hace. Este creo que está mal. ¿Por qué? Porque esto, digamos, viene la cresta de la senoidal, después pega un subidón, va a bajar así, después va a bajar así, seguirá la pendiente, después empezará a cambiar la pendiente, después seguramente hará algo así. ¿Se dan cuenta? Entre más Q sobre 2, y también cambio de color, y menos Q sobre 2. Es decir, se va a ver una estructura cuando no, cuando cuando la señal de entrada sea determinística. Es decir, que una operación lineal como el error, como la secuencia de error entre lo cuantizado y lo no cuantizado, tendrá o no estructura, es decir, será o no incorrelado, dependiendo de cuán incorrelada sea la fuente. Y se supone que si es una fuente de información, va a ser bien incorrelada. ¿Sí? Si es una señal de un sensor, vos no vas a poder predecir como cuando le metes una señal senoidal que no tiene nada de incorrelado, que es todo pura correlación, es decir, es cero información. ¿Se dan cuenta? Es decir, tiene una entropía bajísima. Cuanto más información tenga, ¿sí? Más rara va a ser la secuencia, menos predecible, y esto sí se va a cumplir, lo de incorrelado, ¿se dan cuenta? Pero si es muy determinística la señal, esto no puede ser, no puede aparecer acá lo no determinístico de la nada, ¿ok? Hay que hacer algo para que sea incorrelado. Y la forma de que sea incorrelado es que tenga cierta aleatoriedad la entrada. Por eso que les acabo de decir, tiene que ver justamente con un proceso muy poco intuitivo que se llama también dithering, y se hace en algunas operaciones. Es decir, como que se ensucia la señal a propósito para que aparezca la incorrelación. Eso lo van a encontrar si lo buscan en los textos de procesamiento digital de señales, el proceso de dithering tiene que ver con eso, con algo que es muy determinístico, ensuciarlo de una forma muy precisa para que aparezca la incorrelación. ¿Sí? Para que justamente aparezca esta propiedad, que es importante esta propiedad. Bien, para cosas que vienen más adelante. Por el momento quiero que entiendan esto, ¿no? Que si ponen el ejemplito sencillo de la senoidal, que por lo general, o la rampa, ¿no? La senoidal, la rampa que habitualmente se pone como señal, ¿vieron? Para pasar por para analizar otras cuestiones de la S. Bien, entonces, si ustedes
entienden que esto es incorrelado, ahí sí vamos a poder pensar en que entre XD, ¿ok? Y tenés un proceso aditivo de ruido, ¿ok? Fíjense que si a XD le suman el error, salen con la señal X cuantizada. Es decir, que a la señal, antes de cuantizar, si le suman una secuencia incorrelada de error, pueden salir con la señal cuantizada. ¿Lo ven? Sí, Bien. Es decir, que podemos plantear al proceso de cuantización justamente como un proceso de contaminación. Y cuando planteamos a esto con el proceso de contaminación y lo linealizamos, vamos a poder llegar a entender esto, por ejemplo, que justamente cuantizar es ensuciar la señal. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el ruido que le estamos metiendo al cuantizar también es un proceso de este estilo. ¿Lo ven? Es un proceso aditivo donde básicamente le metemos un piso de ruido producto de la cuantización. Si se cumple que es incorrelado el error. ¿Ok? Es decir, que si nosotros sabemos las propiedades de esa secuencia de error, sabemos mucho. Entonces, ¿qué teníamos que saber de una secuencia, de una variable aleatoria para poder predecir su espectro? Primero, ya dijimos que es incorrelado. Joya. Ya sabemos que la densidad espectral de potencia va a ser plana o tenderá a ser plana, bajo eh, algunas hipótesis de partida, como esto que acabamos de decir. Pero tenemos que decir cómo se distribuye. ¿Será gaussiano este error también? Esto seguramente lo vieron si ya vieron cuantización. ¿Será gaussiano esto? Creo que había como dos distribuciones distintas que usábamos en comunicaciones para modelizar A ver, ¿cuál el. usaban? ¿Cuál usaban? No me acuerdo ahora cuál era. A ver, ¿alguien se acuerda? yo no me acuerdo. Bueno, bueno, una forma de pensar esto es pensar si si esta secuencia de entrada XD tiene suficiente aleatoriedad. De alguna manera, estos errores están favorecidos en términos de un valor nulo, de un valor tendiendo a menos Q sobre 2 a más Q sobre 2, o uno podría decir que que son igualmente probables. ¿Qué les parece a ustedes que es más acertado decir? Si Que habláramos de son una norma equiprobables. que son equiprobables, es decir, que no están favorecidos. Es decir, que si el error es lo suficientemente incorrelado, XD tiene la suficiente aleatoriedad, XD tiene la suficiente cantidad de información, tiene la suficiente entropía, no van a favorecer un determinado valor de error. De hecho, no podemos decir nada de esa secuencia de error. Lo más posible es que digamos que son equiprobables. Y pensar en algo equiprobable es pensar en no favorecer ningún resultado en concreto. Fíjense que es lo contrario de decir que algo es normal. Cuando algo decimos que es normal, estamos diciendo que favorece un determinado valor donde está localizada la distribución. En el caso anterior dijimos que estaba localizada en cero, ¿ok? Y aparte, la distribución normal tiene colas que tienen peso infinito, es decir, en teoría aceptan valores infinitamente grandes, ok, con muy baja probabilidad, pero la función de distribución de probabilidad lo permite. Es decir, que se comportaría mal también en un dominio que es acotado entre menos Q sobre 2 y más Q sobre 2. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es más razonable decir que es una distribución uniforme y que va de menos Q sobre 2 a más Q sobre 2. ¿Ok? Entonces, si ya dijimos cómo se distribuye y aparte decimos que la secuencia de autocorrelación es algo así, ¿ok? Dijimos todo ya de la secuencia de la variable aleatoria. Dijimos cómo es su autocorrelación y cómo es su distribución de valores. Por lo tanto, ya quedó definida por completo. Porque si decimos esto, ya sabemos que tenemos una estimación
del valor medio de lo que sería la, podemos llamarlo así, o podemos llamarlo el error medio, ¿sí? Una estimación de máxima verosimilitud de su localización, y que esto no es otra cosa que lo que definimos más arriba como valor medio, el estimador de valor medio de máxima verosimilitud. Y también podemos tener una buena estimación de la potencia de ese error. ¿Ok? Con justamente el sigma cuadrado de la variable e. ¿Ok? Y da la casualidad que calcular esto en una distribución uniforme tiene un valor que es muy concreto. Si definís, eh, si definís el paso de cuantización como Q, que no sé si se acuerdan, pero esto en una distribución uniforme, este resultado es bastante conocido. La potencia o la varianza tiende a Q cuadrado sobre 12. ¿Sí? Si no se acuerdan, no pasa nada. Y en el caso que esté centrado, esto tiende a cero, pues está centrado. ¿Ok? La media tiende a cero. ¿Ok? Lo cual es razonable, porque justamente la localización de esta distribución de error es de media nula. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Este es un resultado que sale de la estadística elemental de la distribución. Es decir, sale por la definición de, del- de la varianza. ¿Ok? Pero es un valor muy conocido y que lo van a encontrar en la bibliografía. ¿Se entiende? Fíjense que obviamente las unidades son las correctas. Q cuadrado sobre 2. Ahora la pregunta es: ¿qué es Q? Que no lo definimos todavía. ¿Qué es el paso de cuantización ese del que hablamos? Bueno, eso ciertamente va a depender de la cantidad de bits, ¿no? Va a depender de la cantidad de bits y también del rango analógico de entrada. ¿Ok? Ahora no me Sí. acuerdo en el Holton cómo lo definían, pero déjenme que lo tengo apuntado por acá. Lo quiero definir igual que en el Holton. Porque en el Holton no sé si ya tomaba una fuente simétrica y eso simplifica un poco las expresiones. Déjenme verlo, porfa. Acá está. Acá está. Perfecto. Bien. El Holton lo llama así. Define al paso de cuantización como lo que sería la tensión de full scale. ¿Qué es la tensión de full scale, básicamente? Asumís un rango eh, analógico, ¿sí? Que va a ir desde más BCC, si querés, a menos BCC, y esto que está acá, esta diferencia, la llama BFS, B full scale. ¿Ok? Vendría a ser 2 BCC, si querés. ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, que esa tensión de full scale dividido la cantidad de pasitos que vas a establecer ahí, que son básicamente 2 a la B, siendo B la cantidad de bits, te da justamente cuánto mide Q en volts, por ejemplo. ¿Se entiende? Luego, Q al cuadrado ya te mide algo en watts, ¿sí? Asumiendo un resistor normalizado. ¿Ok? Entonces, Q cuadrado sobre 2 es la potencia de esa secuencia de error. ¿Y esto qué quiere decir? Que a medida que el paso de cuantización se agrande, eso es equivalente a que la cantidad de bits disminuye, lo cual es lógico, ¿no? A medida que tenés menos bits, estableces pasos de cuantización más grandes y cometés más error. ¿Se ve eso? Sí. Bien. Fíjense que vamos a establecer espectralmente, si analizamos la densidad espectral de potencia de esa XDN a la salida del ADC, y de nuevo, si entramos con un modelo de señal AWGN, es decir, si X de t, si X es AWGN,
¿Qué significa WGN? Senoidal más ruido incorrelado. Si es AWGN, ya sabemos que eso es senoidal más piso de ruido. Ahora, imagínense que fuese senoidal solo y de alguna manera, denme un segundito. Ok, ok, ok. Bueno, chicos, yo ya voy a redondear y con esto termino. Dale, pues me tengo que ir. Con esto redondeamos y después les doy una consigna para que empecemos a experimentar. Me hubiera gustado estar acá y hacerlo todos juntos. Esto pues, es interesante hacer esta práctica juntos, pero hoy me es absolutamente imposible. Entonces, pensemos que fuese simplemente esta secuencia, aceptamos que es incorrelada, aceptamos que tiene esta potencia P, y ya sabemos que esta potencia, de ser un ruido uniforme e incorrelado, sabemos que va a ser así, planita, hasta Fs/2, ¿correcto? Y ya vimos hace un rato que la potencia está acá. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que si nosotros ponemos una senoidal, que tenga de nuevo watt, ¿ok? Estamos en un escenario muy parecido al de AWGN, ¿ok? Luego, si nosotros sabemos que esta potencia es función, es decir, es proporcional, mejor dicho, es proporcional, y esto, si no me acuerdo mal, ¿cuánto hace que no uso el simbolito de proporcional y no me lo acuerdo? Me sale el de mayor, pero no era mayor. ¿Cómo era esto? Ay, Ah, sí, así, ahí va. Si la potencia del error es proporcional a la cantidad de bits, pero ahí va, a la cantidad de bits, ¿ok? Es decir, tengo más bits, o si quieren, es directamente proporcional a 1 sobre la cantidad de bits, es decir, es inversamente proporcional a la cantidad de bits. Es decir, si tengo más bits, tengo menos potencia, ¿sí? Es decir, esta área se achica, es decir, este piso se va para abajo, a igual ancho de banda, a igual muestras. Y yo, por ejemplo, vengo del mundo analógico con un piso de ruido que está con un piso de ruido impuesto por una determinada relación señal a ruido, es decir, yo entro con una señal analógica, un sensor, donde ya tengo definido un SNR analógico. ¿Se dan cuenta que dependiendo del conversor y de la cantidad de bits, puedo estar en una situación así, así o asá? ¿Lo ven esto? Es decir, podría ser donde, si yo tengo una potencia de ruido analógica, ¿sí? Ya prescripta y fija, ¿sí? Dada por el SNRA, como lo estudiamos allá por la primera filmina, o la segunda, donde dijimos que el SNR en un proceso AWG es menos 10 logaritmo de la potencia de ruido, es decir, imagínense que el SNR está fijo, por tanto la potencia de ruido está fijo, se pueden dar situaciones donde podemos decir que el piso de ruido digital, el piso de ruido digital, en un caso es menor, perdón, al revés, es mayor, es decir, el piso de ruido digital es menor, como en el caso de naranja, es aproximado o comparable, como en el caso rojo, y es mayor, como en el caso rosa. ¿Lo ven? Es decir, tengo cualitativamente tres posibilidades. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, si vos tenés dos procesos estocásticos que se solapan, es decir, dos ruidos, dos fuentes de ruido incorreladas que se solapan, todo el mundo se da cuenta
que la que tenga más potencia tapa a la anterior. ¿Les parece intuitivo eso? Sí. Sí, ¿Les parece intuitivo eso, no? No tengo que explicarlo eso, al menos es intuitivo para todos. Es decir, que el piso de ruido de alguna forma tapa el piso de menor energía. Enmascarando. Enmascara, exactamente. Es decir, que si yo vengo con más potencia analógica y tengo menos potencia digital, ¿entienden el concepto de potencia digital? Potencia del error de cuantización, me refiero, ¿no? Sí. sí, ¿Qué va a pasar? Prevalece el piso analógico. Si yo al revés vengo con más potencia digital, ¿qué hago? Tapo el ruido analógico y me prevalece el digital. ¿Qué quiere decir esto como mensaje? Y con esto ya redondeo, que me tengo que ir, como les dije. Que vos no podés poner o diseñar un frontend analógico digital sin tener en cuenta el procesamiento analógico. Si vos venís con una calidad analógica, vos tenés que poner un frontend analógico digital que sea comparable, es decir, una cantidad de bits que sea comparable con tu procesamiento analógico predecesor. Porque si no lo haces, caes en dos problemas que son iguales no, hay que analizarlos igual, ¿no? Hay que sacar números, pero son iguales de incompatibles. Poner un muy buen frontend digital cuando tenés un pésimo procesamiento analógico, que no sirve para nada, porque vas a usar un montón de bits, ¿para qué? Para cuantizar o muestrar todas las imperfecciones del mundo analógico que vos tenés, todos tus defectos analógicos. O por el contrario, venís con con un muy buen procesamiento analógico, con un piso de ruido muy bajo, y ponés muy poca cantidad de bits, y lo que haces es empeorar todo lo bueno que hiciste en el mundo analógico. Siempre un frontend analógico digital tiene que estar apareado. Es decir, si vos ponés componentes de una calidad analógica, ¿sí? Y venís con un tratamiento de señales analógico muy cuidado, bueno, tu frontend digital, analógico digital, tiene que ser adecuado en la cantidad de bits. De no serlo, lo que vas a terminar haciendo, ¿qué es? Vas a terminar de alguna forma incurriendo en cualquiera de estos dos problemas, gastando dinero de más, tanto en el mundo analógico como en el mundo digital. A menos que los aparees y en ese caso que sean de potencias comparables, bueno, en ese caso vas a poder decir que gastaste la cantidad justa de dinero en uno o el esfuerzo y en otro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, esto que acabamos de decir, aparte de ser clave desde un punto de vista económico, que es importante en ingeniería, también va a ser clave para poder establecer la plantilla de diseño de este filtro analógico, que nombramos acá medio de sopetón en algún momento por acá, por la conversación, diciendo que acá había un filtro analógico, ¿sí? Este filtro analógico, que ya vieron ustedes herramientas en TC2 para diseñarlo, se diseña justamente con, con esta cuestión, eh, con esta cota de atenuación. ¿Por qué? Porque vos nunca vas a querer darle más atenuación o más roll-off a ese filtro, o más orden, más componentes, más esfuerzo analógico, del que te permite el piso de ruido digital. Y esto lo vamos a continuar la clase que viene, ¿ok? Para profundizarlo. ¿Está? Vamos a agarrarlo desde este punto de vista. Así que anótense, porfa, para retomar la clase que viene, retomar justamente en qué pistas podemos tener para diseñar ese filtro analógico desde la perspectiva del diseño de filtros analógicos cuando establecemos un piso de ruido digital. ¿Ok? Y lo dejamos acá. Y yo después les doy unas consignitas. ¿Ok? Para que avancemos en, en la simulación de un cuantizador, que es algo que va a estar bueno hacer. Bueno, para los que quieran profundizar sobre esto un poco, tiene el capítulo 6 del Holton, que habla todo de conversores de A. Está bueno porque lo da desde una perspectiva bien de ingeniería electrónica y van a encontrar cosas muy interesantes para que le interese esto. ¿Está? Bueno, por lo pronto, bueno, avanzamos un poco, ¿sí? También hay otras Eh, fuentes de ruido. sí, claro que hay otras fuentes de ruido. Sí, Ah, sí. Toda la parte analógica, sobre todo, tiene un montón de fuentes de ruido que te condicionan la forma que va a ser tu densidad espectral de ruido. Nosotros acá estamos mm, simulando que es planita, que es uniforme, pero casi nunca es uniforme. ¿Ok? ok. En baja frecuencia tenés un efecto de 1/F, producto de los semiconductores, de los op-amps, ¿sí? De todo lo no Mm, lineal que tenés en el procesamiento analógico. Pero
Si Ok. vas a trabajar en más alta frecuencia, es bastante razonable pensar que es uniforme. Ok. Bueno, chicos, hasta acá por hoy. Después les mando una consigna, ¿dale? Para que se entretengan metiendo un poquito de mano. Para los que estén más flojitos con Python, bueno, por el momento tienen un poco de inteligencia artificial que los va a ayudar. Los que no revisen las calificaciones. Los que tengan duda de la calificación de por qué no les puse 100, a la mayoría les quiero poner 100, pero algunos no me dejaron ponerle 100. ¿Ok? Los que quieran pueden corregir las cosas, pero pregúntenme. ¿Ok? Profe, ¿por qué no me pusiste 100? Y yo les doy alguna pauta. ¿Dale? La mayoría entregó muy buenos trabajos, independientemente de que se hayan sacado 100 o no, la mayoría está muy bien. ¿Ok? Para arrancar está muy bien. Así que tengan esa cuestión. ¿Estamos? ¿Alguna última duda sobre el estribo? Me estoy rajando. No, Cuando pueda suba a esta clase. Sí, dale. La La grabación. comparto y la van a tener subida a algún. Calculo que la voy a subir a YouTube, porque ya no tengo más espacio en el drive de la Facu. Bueno, profe, hasta la próxima semana Dale, entonces. nos vemos el miércoles. Chau, chicos. Ojalá que bueno, nos presencial. vemos. Chao. Hasta Dale, luego. nos vemos. Chao, Chau, chau. profe. Chau, chau.